iniciar con una oración, por favor. Am, Dios, te damos gracias, Dios, primeramente porque nos permites levantarnos, Dios, el día de hoy, Señor, y te agradecemos porque permites que tengamos, Señor, esta reunión el día de hoy, Señor. Te agradecemos, Dios, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has llevado con bien, Señor, has permitido que podamos, Señor, reunirnos otra vez, Señor, con nuestras hermanas en Cristo, Señor. En este momento, Dios, te queremos pedir, Señor, que puedas hablar, Señor, a nuestras vidas, Dios, que puedas ser tú, Señor, obrando, Señor, en cada una de nosotras, Señor, para que cada día podamos irnos pareciendo más, Señor, a ti, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, así como están con sus ojos cerrados, voy a poner un canto para iniciar. Jesús, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Vamos a decir ese juego más. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, necesito que hagas mi carácter como el tuyo. Me someto a ti. Bueno, el día de hoy vamos a ver el paso número 8. Antes de iniciar con este paso, no sé si ahí sí ven la presentación. Sí, pastora. Ok. Bueno, el día de hoy acuérdense que estamos viendo la sección 3, que es restaurar y establecer. Entonces, el día de hoy este paso está muy interesante, se llama edificar en el pasado. Entonces, vamos a iniciar con esto. Déjenme abrir tantito
Es que de repente cierro mi cámara porque siento que se estaba trabando un poquito. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver edificar el pasado y vamos a tener una tarea que de hecho se las voy a decir hasta el final y para que ustedes la puedan hacer en su casa. Esa no quiero que me la compartan, quiero que la hagan con mucha calma y que quisiera empezar con esto. Hay una frase o por ahí un pensamiento, ¿no? Que dice que cuando tenemos exceso de pasado, esto puede producir en nuestras vidas depresión. Cuando tenemos exceso de presente, esto puede producir en nosotros estrés. Y cuando hay exceso de futuro, esto va a producir en nosotros ansiedad. Entonces, esto nada más se lo comento para que usted vaya ahí identificando por qué muchas veces precisamente nos sentimos así como que deprimidos, tristes, porque a lo mejor hay todavía mucho pasado que seguimos cargando todavía en nuestras vidas. Y bueno, a partir de la lección pasada, déjenme recordarles un poquito cómo han sido los pasos. Cuando terminemos el estudio les voy a hacer llegar el manual completo por si lo quieren estudiar con calma y lo quieren ir estudiando ustedes, pero sí les quiero recordar cuáles son los pasos que llevamos hasta ahorita. Acuérdense que el tema es reedificar, cómo establecer una vida de fe constante y de comunión con Dios. Entonces el primer paso es qué sucedió, qué fue lo que perdí, qué fue lo que me llevó a llegar a la situación en la que me encontraba. El paso 2 es el tiempo de confesar. Paso 3, cómo dar la vuelta. Paso 4, la recolección de materiales. Paso 5, herramientas de seguridad. Paso 6, encontrar ayudantes. Paso 7, que fue el que vimos la semana pasada, mantenernos en el presente. Y el día de hoy vamos a ver edificar en el pasado. ¿Por qué es importante que volverles a recordar todos estos pasos? Porque si después de la lección del día de hoy nos damos cuenta, a la luz de la palabra, a la luz de este estudio, que no hemos nacido de nuevo, yo creo que sí es tiempo de volver a regresarnos desde el principio y poder ir meditando qué es lo que no estamos haciendo en nuestras vidas para que ocurra un cambio. El aspecto de la vida cristiana al que el Señor Jesucristo se refirió en Juan 3:3, que es nacer de nuevo, eso es un milagro extraordinario. Es una obra que solamente Dios la hace. Y si ustedes lo recuerdan precisamente en los pasos anteriores, hablábamos de confesar, hablábamos de arrepentirnos, hablábamos de dar media vuelta. Y obviamente eso nos va a llevar a preguntarnos quién soy, en quién me he convertido gracias a Dios. Porque si nuestras vidas siguen siendo las mismas, si no está pasando ningún cambio, si seguimos estancados, es porque hay algo que no estamos haciendo de manera correcta, hay algo que no queremos soltar. Entonces por eso le digo, si al término de la lección nos damos cuenta que no está pasando nada, tiene todos los links de los videos, los puede volver a ver, pero sobre todo, como lo veíamos en el caso de las herramientas, acudir a la presencia de Dios, ir delante de Dios y reconocer qué es lo que en nuestras vidas en este momento no estamos confesando. Entonces, por eso les digo, es un buen momento a través de esta lección para reflexionar. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes recuerdan lo que dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, esto quiere decir que a partir de que nosotros hemos confesado, a partir de que nosotros nos hemos puesto a cuentas con Dios, que hemos dado un giro en cuanto a cómo llevamos nuestra vida, nuestro andar delante de Dios, nos damos cuenta de que somos hijos de Dios, de que somos hijas de Dios. Y a estas alturas de estas lecciones, usted no se ha dado cuenta que es una hija de Dios y no ha nacido de nuevo, voy a ser muy reiterativa. Es tiempo de verdad de que nos sentemos seriamente a meditar en la palabra delante de Dios y reconocer
que si no ha habido un cambio no es porque Dios no tenga el poder, es porque nosotros no hemos querido entregarle verdaderamente nuestra vida a Dios, a su señorío. Por eso dice, veamos cómo Dios nos ha transformado y nos ha remodelado. ¿Para qué? ¿Para qué Dios está remodelando nuestras vidas? Para la santidad. Cuando estábamos hablando al principio de una obra que estaba destruida, que una casa, hace rato estaba yo haciendo una tarea que me pidieron y hablaba de cómo volver a, por ejemplo, cuando una casa se incendia, cuando una casa tiene un siniestro, cuando una casa a lo mejor sufre a causa de un temblor, de una inundación, para volver a edificar esa casa, volverla a reconstruir, económicamente hablando, por así decirlo, es imposible. Es difícil, económicamente hablando es difícil. Y yo lo puedo ver ahorita, por ejemplo, con las cuestiones que pasaron del huracán en Huatulco, el que la gente ahorita en estos momentos se levante está costando mucho trabajo porque no tienen los recursos. Pero la gente que tiene los recursos es muy fácil que pueda levantar su casa. Entonces, Dios nos ha dado los recursos a nosotros para volver a edificar nuestra alma, para volver a reedificarnos sobre ese cimiento sólido, sobre la vida de Cristo. Él nos ha dado los recursos. Es cuestión de que pongamos manos a la obra, que eso es otra situación. Yo puedo tener todos los materiales ahí arrumbados, e incluso esos materiales se pueden echar a perder a causa de la lluvia, a causa del viento. Esos materiales se pueden echar a perder si yo no los utilizo. Por eso vuelvo a lo mismo. Dice, veamos cómo Dios nos ha transformado y nos ha remodelado para la santidad. Es decir, cuando Dios reedifica nuestras vidas, no es para que sigamos llevando a cabo las mismas actividades o que sigamos teniendo los mismos hábitos. Se entiende que nosotros vamos a tener un propósito diferente y el propósito con el cual es que vamos a vivir una vida en santidad. Entonces dice, esto debería de provocar que nuestro corazón se llenara precisamente de qué, pues de alabanza, porque Dios está haciendo esa obra en nuestras vidas. Entonces, bueno, voy a ir avanzando un poquito más en el estudio. Dice, en el proceso de reedificación necesita que recapacitemos en el pasado para aprender valiosas lecciones. Entonces, le voy a pedir a Angie, que es la que creo que está ahí por ahí, que me busque las siguientes citas. Ahí están en la lámina. La primera es Juan 21 del 15 al 17 y en lo que le encuentra voy a seguirles explicando. El que nosotros miremos hacia el pasado no es, hermanos, para abrir viejas heridas. El que miremos hacia el pasado no es para estarnos conmiserando, no es para decir, ay, mira Dios, todo lo que pasó en mi vida, no. Si vamos a mirar hacia el pasado es con la finalidad de sacar lecciones de lo que nosotros vivimos en el tiempo anterior, lo cual nos va a permitir a conectar lo nuevo con lo viejo. Esa es la situación. Por eso es que lo vamos vamos a hacer una vista hacia el pasado. Para descubrir un sentido de continuidad de nuestra vida, que es una parte importante en el seguimiento de la fidelidad de Dios en el tiempo. Por eso es que vamos a mirar hacia el pasado. Cuando usted mira hacia el pasado, es para ver la fidelidad de Dios, para darnos cuenta lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, aún cuando no conocíamos del Señor. ¿Ok? Entonces, Angie, por favor, Juan 21, 15 al 17, hija, por favor. Dice Jesús y Pedro. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces cuida de mis seguidores, pues son como mis ovejas. Ok, gracias. Por tercera, ¿mande? No, perdón, continúa. Por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso muy triste de que 3 veces le había preguntado si lo quería. Entonces le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Ok, gracias.
después de que es arrestado nuestro Señor Jesús, eso, Pedro, ¿se acuerdan? Todos estamos viendo la vida de Pedro, que Pedro lo niega. Entonces, tras la resurrección, el Señor Jesús puso al discípulo en el camino de la reedificación. ¿Y cuál fue le hizo una pregunta muy importante? ¿Cuál fue? ¿Quién me dice? Se la hizo 3 veces. Que si lo amaba. Exactamente. Y ese mismo número de veces fue, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. 3. Exactamente. Entonces, ahí es donde empieza como que, si lo queremos ver así, ese proceso de reedificación también en la vida de Pedro. ¿Ok? Entonces dice, en sus cartas Pedro les recuerda ahora sí que a los oyentes, a menudo el pasado, pero vamos a ver en cómo es, a qué es lo que se refiere. Entonces igual, Angie, por favor, primera de Pedro va a ser 1:14 y después segunda de Pedro 1:16. Ya que sea su propia, Pedro recuerda a menudo a sus lectores el pasado, ya sea su propia historia de pecado o el legado de fe transmitido por los apóstoles. ¿Qué dice primera de Pedro 1:14? Ya ¿Sí? voy, ya voy. Ok, sí. 1, 7, 8, 9, 13. Ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo, Oh, como buenos hijos. ¿como buenos qué? Perdón. Hijos, Ah, ok, gracias. como buenos hijos. Ok, gracias. Entonces, si se dan cuenta, la parte en la que está recordando su pasado solamente es para decirles de dónde el Señor los sacó y para decirles que, bueno, el día de hoy sus vidas o nuestras vidas deberían de ser diferentes. Segunda de Pedro, perdón, 1:16. Cuando les enseñábamos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su regreso, no estábamos inventando una historia, sino que con nuestros propios ojos vimos el gran poder de nuestro Señor. Es muy parecido. Entonces, en lugar de olvidar de dónde venimos, perdón, y lo que hemos pasado, Pedro quiere que celebremos lo lejos que hemos llegado, es decir, hasta dónde el Señor nos ha llevado, hasta dónde el Señor nos ha ido reedificando, qué es lo que Él ha estado haciendo en nuestras vidas. Por el poder de Dios nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, versículos del 3 al 5. El pasado nos da un contexto para reconocer y celebrar el bien que Dios está haciendo en nuestra vida actual. Entonces, cuando nosotros miramos hacia atrás, yo de continuo a veces reflexiono en lo que he vivido y no por el estudio, sino que a veces el mismo ministerio nos lleva a veces a recordar cuestiones del pasado para poder aconsejar, o a veces uno se percata hasta dónde el Señor nos ha llevado o en qué condición llegamos. Y no es otra cuestión para, les vuelvo a repetir, para abrir heridas o para echarle más sal allá a la herida que ¿Dónde todavía... viene Esdras? ¿Perdón? Ay, ok. No es con esa finalidad, sino es con la única finalidad de ver lo que Dios ha hecho con nosotros el día de hoy. Entonces, en Filipenses 3:13, por favor también si nos apoyan con esa lectura, Filipenses 3:13, y Vania me busca segunda de Pedro 1:9. Porque la pregunta aquí es, ¿cómo se concilia este consejo con las palabras que aparentemente o que aparentan ser contradictorias, las cuales nos instan a recordar el pasado? Entonces vamos a leer primero Filipenses 3:13 con Angie y después con Vania, segunda de Pedro 1:9. Por favor.
Filipenses 3:13, ¿verdad? Sí, adelante. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Ok, Vania, por favor. Sí, claro. Pero pero el que no tiene esas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Bueno, esa pregunta se las dejo de tarea. ¿Cómo se concilian estas citas? Este consejo con las palabras que aparentan ser contradictorias. No me quiero detener un poquito para poder seguir avanzando. Dice que, bueno, aunque tengamos presente el pasado, recordemos que lo que se reedifica no será igual al original. Eso es para que ustedes lo vean en casa, Esdras 3, porque es un poquito largo. ¿A qué se refiere esto? Por un lado, esto puede causar un nuevo dolor, esa es otra situación. Por eso el proceso de reedificación no es sencillo, el proceso de restauración no es fácil. Eso que les quede bien claro, de repente va a provocar dolor, va a provocar lágrimas. Creo que ya lo hemos estado viendo en otras lecciones. Y esto quiere decir que lo que se está reedificando puede que sea mejor, puede ser mejor. En Esdras 3, yo creo que algunos de ustedes ya lo han leído, aprendemos que tras el exilio de Israel, los ancianos lloraron sobre los cimientos del templo porque estaban reconstruyendo en Jerusalén, porque recordaban lo grandioso que había sido el original. Cuando mi esposo y yo estábamos en un proceso de restauración, habíamos llegado a la iglesia que es el día de hoy nuestra iglesia principal. Cuando nosotros llegamos en una condición espiritualmente en ruinas, en miseria. Y les vuelvo a repetir, Dios sabe de qué manera. Hace 8 días, bueno, más bien el sábado pasado, vimos a muchas personas que nos conocieron en esa condición cuando llegamos a Elianay. Y ver a las personas, al fin y al cabo, nos recordaba o nos remontábamos a aquella época en la que llegamos. Y fue un tiempo muy doloroso, fue un tiempo de muchas lágrimas, fue un tiempo en el cual fue mucho abrir el corazón. Fue un tiempo de dejar que Dios metiera su mano literalmente en nuestras vidas. Y a veces era sacar cosas que no nos gustaban, tener que ser confrontados con nuestra vida, con nuestra manera de vivir en ese momento. Entonces no fue nada sencillo. Y fueron muchas lágrimas, fue mucho dolor, a causa de que originalmente todo estaba de pie. En ese momento nuestras vidas estaban literalmente en ruinas. Entonces, si usted me pregunta si es mejor que lo que teníamos en aquel tiempo, supongamos que no, pero fue mejor. O sea, salieron cosas buenas. Por otra parte, lo que se está reedificando puede ser mejor, aunque no lo parezca en un principio. Porque a lo mejor en un principio nosotros considerábamos que lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas no era lo que nosotros queríamos. Tuvimos muchas pérdidas, perdimos el ministerio, perdimos en ese momento un carro que teníamos, perdimos la iglesia en la cual estábamos, perdimos incluso la comunión que teníamos con muchos hermanos y amigos en Cristo, perdimos economía, fue mucha pérdida, o sea, realmente llegamos en ruinas. Por eso les digo que fue algo muy doloroso. Nuestro matrimonio llegó destrozado, literalmente destrozado. No había confianza, no había nada. Aparentemente hablando, no había nada que rescatar. Así se los digo de verdad, no había nada. Aparentemente estaba peor que cenizas. Aunque nosotros humanamente hubiéramos soplado, no hubiera hecho nada. O sea, no pasaba nada. Sin en cambio, puede ser mejor aunque no lo parezca en un principio. La palabra griega creitón, que a menudo se traduce como mejor, aparece en todo el Nuevo Testamento, pero especialmente en el libro de Hebreos. Allí el escritor defiende que el ministerio de redención de Jesucristo es una versión mejorada del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. El libro ofrece una letanía de cosas que el Señor Jesús hace mejores, un mejor pacto,
mejores promesas, mejores sacrificios, una posesión mejor y duradera, una mejor patria y una mejor resurrección. A lo mejor a nuestros ojos lo que estamos viviendo ahorita en este momento, híjole, no es mejor, pero realmente Dios hace las cosas. Precisamente yo platicaba en esos días de hablando un poco también de otros procesos de reedificación que a mí me ha tocado ver. Uno de ellos fue el de mi mamá. Ella llegó a la iglesia en una época en la cual eran varias mujeres que estaban en su misma condición. Y de todas esas mujeres, solamente ella hasta el día de hoy se encuentra en los caminos del Señor. Todas las demás mujeres, hombres incluso, que llegaron a los caminos del Señor en ese momento, a causa de no esperarse, a causa de no soportar esa restauración, o a causa de no querer confesar sus pecados, de no entregar su vida al señorío de Cristo, volvieron atrás. Muchas de esas personas no están en los caminos del Señor. Es por demás que les diga que ni sus familias ni sus hijos están en los caminos del Señor, pero de esas personas, la única que perseveró a pesar de que todo estaba en contra, eso sí se los puedo testificar, fue mi mamá. Y se los comento porque son pocas las personas que aguantan un proceso de restauración. Son pocas personas las que realmente quieren dejar que sea Dios quien reedifique sus vidas. Y se los comento para darles ánimo, no para desanimarlas. Entonces, hay una pregunta aquí, dice, mientras reedifica, ¿qué ve de diferente esta vez en su vida? ¿Llora por el camino anterior, como los ancianos de Jerusalén? Si es así, si esto es así, mire, lo voy a marcar aquí con el cursor para que vea dónde voy. Tómese un tiempo para llorar la pérdida real de lo que nunca volverá a ser. ¿Por qué le digo esto? Porque aunque en ese tiempo mi esposo y yo llorábamos por volver a tener el ministerio, el estatus que habíamos perdido, lloramos todo lo que ustedes quieran. No lo volvimos a recuperar. El haber ministrado con personas de renombre, etcétera, etcétera, el haber estado en una iglesia de renombre, etcétera, etcétera, el que mi esposo haya estado en una gerencia, etcétera, etcétera, todo eso no se recuperó. Entonces, vuelvo a leer esta parte. Llora por el camino anterior como los ancianos de Jerusalén. Si es así, tómese un tiempo para llorar la pérdida real de lo que nunca volverá a ser. Cuando esté preparado, y tal vez ya lo esté o ya lo estamos, trate de imaginarse las maneras en que esta versión emergente es mejor, incluso cuando no siempre sea evidente. Porque el que las cosas no se hayan compuesto ahorita no quiere decir que no van a mejorar. El que usted no vea a Dios obrando no quiere decir que Él no está trabajando en nuestras vidas. Si realmente nosotros estamos poniendo nuestras vidas en las manos del Señor verdaderamente, no entregándole el control así como que cada vez que quiero y cuando no me conviene se lo vuelvo a quitar, cuando realmente se lo voy a entregar, Él va a obrar y Él va a hacer lo que es y considera que es mejor para nuestras vidas. Entonces, el último punto que vamos a ver dice, en Deuteronomio puede considerarse como el libro de los recordatorios. Y esta ya se las voy a leer yo aquí las citas para no perder un poquito de tiempo. Dice, el libro de los recordatorios, porque a través de Moisés Dios llama una y otra vez a los israelitas a recordar hasta dónde los ha llevado. Deuteronomio 5:15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. 7:18, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. 9:7, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. 24:22, y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Recordar no es solo rememorar los buenos o los malos tiempos. Si miramos más de cerca, veremos que cada vez que Israel es llamado a recordar, también es llamado a obedecer, que es otra cosa bien importante. El que estemos recordando atrás no es solamente como para ver lo que pasamos o lo que vivimos o llorar o lamentarnos, no. Ya lo vimos, es para poder obtener lecciones valiosas, aprender de ellas,
ver lo que Dios ha obrado en nuestras vidas y obedecer lo que Dios nos está pidiendo en este momento. Cuando mire a su propio pasado, rastree la fidelidad de Dios a través de lo bueno y lo malo y encuentre valor para hacer lo que Él le pide, que hagamos ahora. Entonces, viene aquí una parte de la tarea, la quiero leer y vamos a salir y vamos a volver a entrar para que les explique bien cómo va a estar la tarea. Nuestro versículo para memorizar es 1 de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es decir, no importa lo que haya pasado en nuestro pasado, Dios, si hemos puesto verdaderamente nuestra mirada en el Señor, Él no nos va a avergonzar. ¿Ok? Entonces, el examen que hacemos cada 8 días o que debemos de hacer todos los días es: ¿qué me alegra? El ver lo que Dios ha estado haciendo en mi vida, de dónde Dios me sacó en el pasado. ¿Qué me entristece? Que a lo mejor no puedo recuperar ciertas cosas materiales o no puedo recuperar un estatus. ¿Qué pecado necesito confesar? Pues que a lo mejor todavía hay codicia en mi corazón o hay orgullo. ¿Qué actos de arrepentimiento puedo hacer? Pues reconocer en humildad delante de Dios que lo necesito y que Él ha hecho lo mejor en mi vida. ¿En quién he estado pensando? Es decir, si hay alguna persona con la que tengo yo que ponerme a cuentas, y el Señor lo va a traer a su mente, ¿eh? Hasta que usted no lo arregle, el Señor no lo va a dejar tranquilo. Déjeme decírselo de una vez: Dios no lo va a dejar en paz. Él va a estar ahí señalando, señalando hasta que usted no obedezca. ¿Qué hay que hacer? Bueno, usted lo sabe. Y por último, ¿qué puedo dejar pasar? Entonces, voy a cerrar la sesión, voy a dejar de grabar, volvemos a entrar y la tarea va a ser una cronología de nuestra vida. Y ahorita les explico. Entonces salimos y volvemos a entrar, por favor. Sí, pastora.